Bien, bien, gloria a nuestro papá Dios. Hoy día vamos a hablar sobre fórmulas para triunfar en la vida. Hay muchas personas eruditas, sociólogos, psicólogos, escritores, en fin, han creado obras literarias, estudios sobre cómo triunfar en la vida. Muchos se preocupan por tener la fórmula para triunfar en la vida. Y hasta las personas comunes y corrientes están siempre preocupados en triunfar en la vida. Y muchas veces se salen de la voluntad de Dios porque buscan a los curanderos, buscan a los brujos, buscan a los macumberos, a los agoreros para conocer su futuro, porque están preocupados, tienen el afán de mejorar, de prosperar, de triunfar en la vida, pero no lo hacen por la vía correcta, sino que se van por el otro lado, por el lado oscuro. Y practican la brujería, porque lo que los brujos hacen, baño de florecimiento, cábalas, amuletos y tantas cosas por el estilo que hacen estos rituales los brujos, se llama brujería. Y la Biblia dice en Deuteronomio, en el capítulo 18, del verso 9 al 13, que Jehová Dios aborrece todas estas cosas que muchas veces la gente hace. Dios le dice al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer aquellas abominaciones de las naciones que te estoy entregando. Ellos practican la brujería, la hechicería, entregan a sus hijos al fuego, al sacrificio de dioses paganos, practican agorería, adivinación, sortilegio. Eso dice la Biblia. También hablan, consultan con los muertos y tantas cosas por el estilo. Y Jehová Dios dice que estas cosas abomina, Dios no acepta. Pero sin embargo, las personas, mucha gente, por el deseo de triunfar en la vida, en vez de que se compren un libro de cualquier autor que hable acerca de fórmulas para el éxito, o en vez de leer su Biblia, en vez de buscar de Dios, están buscando al curandero, están buscando ahí al brujo, al chamán. Así es que hay que tener mucho cuidado. La respuesta para el éxito de nuestras vidas no está muy lejos, no está en los libros literarios que cualquier escritor famoso, estudioso o erudito te pueda digamos, entregar en tus manos, sino que el éxito para nuestras vidas está en las manos de Dios. A veces nos preocupamos y estamos, ¿qué libro voy a comprar? Es como una compañera de trabajo dice, hermano, hay unos libros que son bonitos, que están en internet y que te hablan acerca de cómo triunfar en la vida, éxitos de acá, éxitos por acá. Léelo, lee, me dice, es bueno. Y yo le digo, gracias, pero yo prefiero leer el libro de los libros, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ahí está la revelación de Dios para nuestras vidas. Ahí está todo, absolutamente todo. Así es que el problema está en que, como les decía antes, mucha gente quiere triunfar en la vida, pero se va a el otro lado. En vez de ir a la fuente de provisión, de revelación, la fuente de sabiduría, en vez de ir a la fuente de bendición, se están yendo al lado oscuro, se están yendo prácticamente al ocultismo, a la brujería, a la hechicería, buscando, entre comillas, triunfar, la prosperidad, pero sin embargo lo único que están haciendo es salirse de la voluntad de Dios. No haga esto, no lo haga. Le aconsejo que no lo haga, porque
los brujos, los curanderos, hechiceros y macumberos, con su publicidad fascinante, entre comillas, te dicen, te traigo al ser amado en menos de 24 horas, te traigo suerte en el amor, te traigo suerte en tus negocios y un montón de cosas que lo único que hacen es maldecir tu vida, porque eso a Dios no le agrada. No le agrada, simplemente. La respuesta para el éxito de nuestras vidas no está en los brujos, ni tampoco está en los libros de escritores, está en la palabra de Dios. Desde un punto de vista de la palabra de Dios, quiero decirles que la fórmula para el éxito de nuestras vidas, hay muchos jóvenes, hay muchos jovencitos que dicen, yo quiero triunfar en la vida, quiero ser un profesional, quiero ser alguien en la vida. Recuerdo que alguien dijo, el éxito para triunfar en la vida son los estudios. No digo que sea malo estudiar, es bueno estudiar, pero el estudio, es cierto, el estudio te prepara para que tú seas un profesional, para que tengas un estatus social, para que seas un profesional para trabajar, te prepara para que tú tengas éxitos, pero hay algo que tienes que saber, que el estudio no te forma el carácter. Hay mucha gente que cree que el carácter es cuando una persona habla fuerte. Hay gente que cree que el carácter es cuando una persona grita, es malcriado, es grosero, dice, uy, qué carácter tiene, dice, qué carácter tiene. Hay que tener mucho cuidado porque en las elecciones que hay a veces, elecciones municipales, elecciones presidenciales o elecciones de congresistas, de repente van a aparecer por ahí personajes que dicen, yo tengo carácter, yo voy a hablar por ustedes, y vas a escucharlo de repente hablar cosas tontas, vas a escuchar de repente hablar groserías o hablar fuerte o gritar, pero eso no es carácter. El carácter es la disposición de nuestra alma, de nuestro corazón para hacer las cosas correctas. Eso es carácter, disposición de nuestra alma, disposición de nuestro corazón para hacer lo correcto. No es que grites, no es que pongas la cara de haber chupado un limón o pongas la cara de malo. Eso no es carácter. Hay gente que se pone así todo y dicen, uy, qué carácter. Pero no es carácter, es un malcriado. No es carácter. El carácter es la disposición de nuestra alma por hacer las cosas correctas, por hacer la voluntad de Dios. Ese es el carácter. Y mucha gente se confunde. Y el carácter te lo forma Dios. Dios te forma el carácter. No es que te lo forma pues la vecina o el vecino. Eso sí, está comprobado científicamente que el carácter de los hombres muchas veces ha sido formado por nuestro estilo de vida, o desde el momento que nacemos hay condiciones que forman tu carácter, pero el carácter que Dios quiere formar en ti es un carácter que viene de lo alto, viene de arriba. No es un carácter animal, terrenal, humano, sino es un carácter que viene del reino de Dios, el carácter de Cristo que Dios quiere poner en nuestros corazones. Así es. En fin, la respuesta para el éxito, para triunfar en la vida, está en que nosotros tenemos que buscar de Dios. Y vamos a hablar sobre la fórmula para el éxito desde un punto de vista de Dios. Preste mucha atención, porque usted puede decir, bueno, yo me he comprado el libro de Cornejo, me he comprado el libro de tal, cual, y hablan, sí, efectivamente, acerca del éxito, cómo yo debo de empezar mi empresa, cómo debo de dirigir mi vida, pero yo no te digo que no lo hagas o que no leas un libro secular, pero mejor es que leas la palabra de Dios. El éxito para
todos los jóvenes, el éxito para una vida mejor, el éxito para que todas las cosas te vayan bien, está en está en honrar a tus padres. Ahí está la respuesta. El éxito para que todas las cosas te vayan bien está en honrar a tu papá y a tu mamá. ¿Cómo es esto? La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, en el verso 12, el mandamiento de Dios es este: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es un mandamiento con promesa. Y en Efesios, en el capítulo 6, del verso 1 hacia el versículo 3, dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo delante de Dios. Y después dice: honra a tu papá y a tu mamá, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Repetimos, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, del verso 1 hacia el versículo 3, Dios te dice en estos momentos y en esta tarde que tienes que obedecer a Dios, obedecer a tu papá. La palabra te dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos años de vida sobre la tierra. ¿Por qué hay padres que están enterrando a sus hijos muy jóvenes? A veces un papá, yo recuerdo que un caballero, un señor, me decía: hermano, yo no quería enterrar a mi hijo. Yo pensaba que mis hijos me iban a enterrar a mí, pero sin embargo estoy enterrando a mis hijos. Ya son 3 hijos que se me están dando y muy jóvenes, muy jóvenes. Pero sin embargo, la mamá decía: ay, mi hijito, yo le hablé que no saliera borracho, pero se fue borracho, salió y lo atropelló un carro y murió. ¿Por qué murió? Murió por desobediente, murió porque no honró a sus padres. Y mucha gente, muchos jovencitos, muchos adolescentes, muchos niños están muriendo porque no están honrando a sus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos años de vida sobre la tierra. La palabra de Dios es la misma voz de Dios. Es lo que tú tienes que entender. A veces decimos: yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Dios te está hablando en estos momentos por medio de su palabra. A veces decimos: ¿por qué me va todo mal? ¿O por qué todo me sale mal? Estoy estudiando, estoy trabajando, me estoy esforzando por hacer esto, por hacer lo otro, pero todo me sale mal. ¿Sabes por qué? Porque algo en tu vida está fallando. De repente no le estás dando la honra a tus padres, no lo estás respetando a tus padres. Y cuando no respetamos a nuestros papás, a nuestra mamá, cuando no lo respetamos, pues todas las cosas no nos va a ir bien, nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Dios dice en su palabra: honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y tenga largos años de vida sobre la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres triunfar en la vida? Honra a tus padres. ¿Quieres éxitos en tu vida, en tus estudios, en tu trabajo, en todo lo que tú emprendas? ¿Quieres tener el éxito? Tienes que honrar a tus padres, tienes que obedecer a tus padres. La honra es la obediencia, la honra es darle el lugar a tus padres. Muchos hijos dicen: a ese viejo, ¿qué le voy a hacer caso? Uy, mira, me quiere aconsejar, ¿qué le voy a escuchar? Es un anticuado, de repente me va a hablar de la abuelita, me va a hablar del abuelito. No, yo no quiero escucharlo, yo quiero cosas nuevas, dice. Y rechazan la dirección de sus padres, el consejo de sus padres. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. El rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 1, verso 8.
Y en el versículo 10 dice la palabra de Dios en Proverbios: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. En otras palabras, está diciendo, si los malos amigos te quieren engañar aconsejándote mal y diciéndote, vamos a robar, vamos a drogar, vamos a una fiesta, no consientas, hijo mío. El rey Salomón está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, estas cosas. Y muchas veces hay hijos que no quieren escuchar el consejo de los papás. Papá dice, hijo, ¿sabes qué? Vamos a conversar. Papá, no tengo tiempo. Papá, estoy muy ocupado. Para otro día será. Y rechazan el consejo de sus padres. La mamá dice, ¿sabes qué, hija? Mira, ese hombre no te conviene. Mamá, no es tu problema. ¿Sabes qué, hijita? Tienes que elegir bien tus amistades, porque veo que estás andando con algunas amigas que se les ve que no son tan saludables en cuanto a su porte, en cuanto a su identidad. ¿Sabes qué, mamá? No te interesa, son mis amigas, no son tus amigas. Y rechazamos la dirección de los padres. Nos molestamos, hay jóvenes que se molestan cuando el papá, la mamá les dice, hijo, oye este consejo. Hijo, apártate de esos amigos que veo que te están llamando, que te están frecuentando. No parecen ser buenas personas. Mira, están todos pelucones con aretes. Hijo, ¿qué es eso? Hijo, cambia, recapacita. Pero sin embargo el papá le dice al hijo, haz esto. Pero el hijo dice, papá, ¿sabes qué? Son mis amigos. ¿O sabes qué, papá? Ellos me comprenden mejor que tú. Y le recriminamos, le quitamos el lugar al padre. Porque cuando hablamos de la honra, estamos hablando de darle el lugar al padre, la obediencia al papá, la obediencia a nuestros padres. Y muchas veces, cuando las cosas salen mal, decimos, ¿por qué Dios me pasó esto? ¿Por qué me tuvo que suceder esto? Y el mismo rey Salomón, en Eclesiastés dice claramente, dice que dice en Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso 1, dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan días malos y digas en tu corazón, ay, no tengo contentamiento. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes que no tienen contentamiento, que no tienen paz, que no son felices. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta honrar a sus padres, no les gusta respetar a sus papás. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer lo que su corazón les dicta. Y muchas veces la Biblia dice engañoso, dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero sin embargo ellos dicen, yo solamente hago lo que dicta mi corazón. Y entonces, como su corazón es engañoso, ¿por qué? Uno, porque no tiene temor de Dios, porque otra de las fórmulas para el éxito, uno es que tenemos que honrar a nuestros padres. Y la otra fórmula para el éxito es, mi querido amigo, el temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios, la palabra temor no es que tú tengas miedo y digas, Dios, qué cuco. No, Dios no es ningún cuco. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando del respeto a Dios, de darle también ese lugar, ese primer lugar a Dios. Porque el primer lugar lo tiene Dios. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, o cuando decimos creer en Dios, tenemos que darle ese lugar a Dios y tenemos que tener el temor de Dios. Pero sin embargo, muchas veces no hay esto. No hay temor de Dios. Hay mucha gente que hace cosas terribles. Se droga, fuma, se emborracha, adultera, fornica, se prostituye, porque no tiene temor de Dios. Está peleando ahí en las calles, en pandillas, robando. Vemos muchos jóvenes
metidos en el pandillaje, muchos jovencitos metidos en el sicariato. ¿Sabe por qué? Porque no tienen temor de Dios. ¿Y sabe por qué? No es porque ellos tengan en sí la culpa. La culpa muchas veces la tienen los padres que muchas veces no supieron transmitirle valores a los hijos. Hay jovencitos que no tienen ese temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, se hace lo que se quiere. El hombre que no tiene temor de Dios roba, mata, adultera, se prostituye, practica brujería, consulta a los brujos. El que no tiene temor de Dios hace todas estas cosas. Se emborracha, confía en ídolos, hace cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque no tiene temor a Dios. Es desobediente a su papá, desobediente a su mamá, desobediente a la ley, desobediente a todos, porque no tiene temor a Dios. No honra ni respeta a nadie, ni menos a Dios. Y realmente tiene que haber temor de Dios. La primera fórmula para el éxito es, 1, honrar a nuestros padres. La segunda fórmula para el éxito es el temor de Dios. Y ahora la tercera fórmula para el éxito, para que todo nos vaya bien, es la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Cuando hablamos de la obediencia a la palabra de Dios, estamos hablando que tenemos que nosotros buscar de Dios, obedecer la palabra de Dios. Estamos hablando que tenemos que leer la palabra de Dios, porque buscar de Dios es en la oración, pero también buscar de Dios es a través de su palabra. ¿Cómo podemos conocer de Dios si es que no tenemos un encuentro con Dios por medio de su palabra? Dios no se revela al hombre, Dios no se revela a alguien que no lo quiere conocer. Dios se revela a alguien que lo quiere conocer. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. Dios no se va a revelar a ti si es que tú no lo buscas. Dios no se va a revelar. Dios no se va a dar, en otras palabras, Dios no se va a dar a conocer a ti. Dios no se va a dar a conocer a ti si es que tú no buscas de Dios, si es que tú no escudriñas su palabra, si es que tú no lees la Biblia, que es la palabra de Dios. Jehová Dios le dijo a Josué, eso está en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8. Jehová nuestro Dios le dijo a Josué, un joven exitoso. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre honraba a sus padres y este hombre honraba a sus líderes. Este Josué era discípulo de Moisés, era brazo derecho de Moisés, siempre estaba con Moisés todos los días de su vida. Y cuando Moisés murió, entonces Dios le habló a Josué y le hizo la promesa de que iba a estar con él, así como estuvo con Moisés en vida. Pero le dijo esto, le dijo Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En aquellos tiempos era el Torah, que hasta el día de hoy el libro de la ley es el Torah. Torah, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Torah. Y Dios le está diciendo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Nunca se aparte este libro de la ley de ti, Josué, le dijo el Señor nuestro Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Guardes y hagas todo lo que está escrito. De modo que Dios habla por medio de su palabra y te instruye y te dice las cosas que son correctas y las cosas que no son correctas, las cosas que tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer. Y le dice a Josué que guarde y que haga conforme a todo lo que está escrito,
Y le dice la promesa, le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, Josué. Todo te saldrá bien. Todas las cosas que emprendas, todo te va a salir bien. Y en esta tarde el Señor nuestro Dios te está diciendo por medio de su palabra en Josué capítulo 1, verso 8, que todas las cosas te saldrán bien si es que tú meditas en el libro de la ley, si es que tú meditas en su palabra, si es que tú honras a tus padres, si es que tú tienes temor de Dios, tienes temor de Él, quieres conocerlo, lo buscas a Él, lo buscas a Dios, entonces todo te saldrá bien. No hay necesidad de que busques al curandero, al agorero, al macumbero, al brujo. Tienes que buscar de Dios, tienes que honrar a tus padres, tienes que tener temor de Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que escudriñar la palabra de Dios, porque ella es fuente de vida para tu vida. Ella es la que te va a instruir, la que te va a corregir para ser una mejor persona, un mejor hijo. El salmista David dijo, en el Salmo 119, en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué el joven va a limpiar su camino? En el camino de un joven, ¿cuántas cosas pueden pasar o suceder? ¿O qué cosas nomás no pueden pasar? El joven está expuesto a muchos peligros. Malos amigos, malas influencias, está expuesto a vicios, a droga, está expuesto al libertinaje, está expuesto a la prostitución, a tantas cosas que Dios no le agrada. Pero la palabra dice, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Pues con guardar la palabra de Dios, con guardarla, con cumplirla, con obedecerla. Le está diciendo el rey David. Y realmente el hombre que no busca de Dios, el hombre, el joven que no obedece a la palabra de Dios, es como un árbol que está plantado en un desierto, que sus hojas se caen, se secan y que no tiene fruto. Pero el hombre que honra a sus papás, el hombre que tiene temor de Dios, el joven, el adolescente, el niño que honra a sus padres, que es obediente a Dios, el hombre que tiene temor de Dios, todas las cosas le van a ir bien y va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que va a dar su fruto a su tiempo. Jesús dijo, ¿en qué voy a comparar esta generación? Allá los voy a comparar, y dijo Jesús, los voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Sabe por qué? Porque estaba fundada en la roca que es Jesucristo. Pero sin embargo dijo, también hubo un hombre que edificó, un hombre insensato, falto de razón, un hombre que edificó su casa sobre la arena, construyó una casa en la arena, vinieron ríos, vientos y la casa cayó y fue grande su ruina. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no estaba en su vida. De modo que para tener éxito en nuestras vidas, tenemos que buscar de Dios, tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que tener temor de Dios. Es la fórmula para tener éxito en la vida, es la fórmula. Ya basta el tiempo, dice el Señor, de haber hecho cosas que a Él no le agradan, porque hay muchos jovencitos, muchas jovencitas, y muchas veces hacemos cosas que a Dios no le agrada, andando en cosas que Dios no le agrada. Pero sin embargo el problema de tanta juventud perdida en las drogas, en el pandillaje, el problema de tanta juventud metida en la prostitución es muchas veces por la falta de la dirección de Dios en sus vidas. Quizás muchas veces porque no han tenido un encuentro con Dios, y quizás muchas veces porque nadie les habló, pero ahora usted está escuchando la palabra de Dios. Usted que es joven, está escuchando la palabra de Dios. Y Dios te está hablando tu vida y te está diciendo que Dios quiere que todas las cosas en tu vida te vayan bien, pero tienes que buscar su reino y su justicia. Quizás muchas veces los padres
A veces cuando los papás no transmitimos valores, creencias a nuestros hijos, la creencia en Dios de una forma sana, conforme a su palabra, sino que muchas veces le transmiten una frívola religión de veneración a ídolos, a imágenes, a estatuas, una vida sin propósito. Entonces hay jóvenes que dicen: yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Por qué? Porque no le han transmitido una fe viva. No le han transmitido una fe viva. Creen en Dios a su manera, creen en Dios a su criterio, a su razonamiento. Creen en Dios y se están viendo la fiesta. Creen en Dios, están tomando. Creen en Dios, están drogándose. Creen en Dios y están haciendo cosas malas. Se están prostituyendo. ¿Por qué? Porque creen en Dios como una forma de religión frívola que fue transmitida por sus padres, de una religión costumbrista como es la Iglesia Católica. Y así decirlo. Que muchas veces lo único que hace o que te dice es: tú eres cristiano porque fuiste bautizado, cuando en realidad la palabra dice que eso está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, está claramente escrito que por primera vez, en el versículo 26, por primera vez se le llamó cristiano a los discípulos de Jesús. Aquellos hombres que han tenido y que han experimentado un nuevo nacimiento en Dios, la palabra los llama como cristianos. Nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. El bautismo, mi querido amigo, es una señal, un testimonio de que tú estás enterrando bajo las aguas a ese viejo hombre de pecado y estás surgiendo como una nueva persona en Cristo. Juan Bautista predicó en el río Jordán, predicó el bautismo de arrepentimiento. La gente se iba confesando sus pecados y diciendo: Señor, perdóname, y era bautizado en el agua. Jesús lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron, que teníamos que arrepentirnos primero de nuestros pecados para que luego vengan sobre nuestras vidas tiempo de refrigerio, tiempo de consuelo, tiempo de bendición, tiempo de cambio. Pero sin embargo, si a un niño lo metes al agua, si a un niño pequeño que no tiene conciencia de pecado, supuestamente lo bautizas porque dices: lo bautizo para que sea un cristiano, es mentira, porque la Biblia no dice eso. Y si lo bautizas así, no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un niño no tiene conciencia de pecado. Ese niño tiene que nacer de nuevo, y lo va a hacer cuando tenga conciencia de pecado, cuando tenga razón, cuando sea un niño, un adolescente que tiene 12, 13 años. Él puede decir: sí, yo he hecho cosas malas y le entrego mi corazón a Jesús para que Jesús me cambie, para que Jesús me santifique. A veces llevamos una religión con una vida sin propósito. Tenemos que cambiar, tenemos que entregarle nuestro corazón a Jesús. Solo así las cosas van a cambiar, solo así nuestro entorno va a cambiar, solo así nuestra vida va a cambiar, solo así nuestra familia va a cambiar. La palabra dice en Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha revelado para salvación a toda la humanidad, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo, vivamos en este siglo en sobriedad y en justicia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo. Dios te está diciendo en esta tarde que tenemos que renunciar al pecado, que tenemos que renunciar a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, tenemos que renunciar a la falta de perdón, tenemos que renunciar al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, tenemos que renunciar a la prostitución, tenemos que renunciar a tantas cosas que nos apartan de Dios. Tenemos que renunciar, porque si no renunciamos, entonces no entramos en el reino de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 17, habla de la nueva vida en Cristo. Él dijo: digo pues, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que había en ellos. Dios ya no quiere que andemos como andábamos antes. Dios ya no quiere que andemos como los gentiles, que andaban en su vanidad, en su soberbia, que andaban haciendo cosas malas, en idolatría, en hechicería, en brujería. Dios ya no quiere esas cosas. Dios ya no quiere que estés andando en pleitos, en contiendas con todo el mundo. Dios quiere que tú tengas una nueva vida en Cristo. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y Dios quiere hacer nuevo todas las cosas en tu vida. Dios quiere darte éxitos.
éxitos en tu vida. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer exitosa. Dios quiere que tú seas un joven, un adolescente exitoso. Pero el éxito está en buscarlo. El éxito está en que tú honres a tus padres. El éxito está en que tú obedezcas a la palabra de Dios. El éxito, mi querido amigo, está en que cada día busques de nuestro Padre Dios. El éxito está en la obediencia a la palabra, en buscar de Dios. Así es que yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro en el nombre de Jesús, conforme a la palabra de Dios en Mateo, que dice la Biblia, en Mateo capítulo 6, yo declaro sobre tu vida bendición sobre tu vida. Dice la palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos, en el Evangelio según San Mateo, vamos a buscarlo. Gloria a Jesús. Hay Mateo capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios. Pueblo que estaba sentado en tiniebla vio gran luz, y pueblo que estaba sentado en regiones de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Y yo declaro sobre Puerto Maldonado, declaro sobre Madre de Dios, que la luz del Evangelio de Cristo resplandece para salvación, resplandece para bendecir a este pueblo, para que este pueblo sea un pueblo de éxito. En el nombre de Jesucristo, yo lo bendigo, mi querido amigo, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga grandemente, Dios lo bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Haga esta oración conmigo si usted ha sentido que Dios ha hablado en su vida. Haga esta oración y diga: Señor Jesús, gracias porque hoy has hablado en mi vida, porque sé que tu deseo es que sea un hombre exitoso, que sea una persona exitosa, pero primeramente tengo que honrar a mis padres, tengo que tener temor de ti y tengo que ser obediente a tu palabra. Te pido que me ayudes a ser fiel y leal a ti, que cada día de mi vida seas tú direccionando mi vida a hacer lo que es correcto. Padre, te pido perdón por todos mis pecados, por toda falta, ofensa, rebelión que haya cometido. Te pido perdón en el nombre de Jesucristo y que de ahora en adelante, Padre Dios, en el nombre de Jesús, seas tú reinando en mi corazón para hacer tu voluntad. Papito Dios, gracias por tu salvación y te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que si hoy me llegase a pasar algo, Padre, si llegase a dejar este mundo, Padre Dios, hoy estoy contigo en tu paraíso. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi querido amigo.